La letra con sangre entra, decían. Pero para mí, más que entrar, duele. Eso es lo que se decía antes y evidentemente funcionó durante bastante tiempo, pero ¿a qué costo la letra con sangre entra? Yo estoy convencido de que los niños, las niñas, los adolescentes y los adultos aprendemos mucho mejor si la pasamos bien. Así que, ¿qué tendríamos que cambiar en el sistema educativo para que la escuela sea un lugar donde amemos aprender? ¿Alguna vez observaste la fascinante capacidad que tienen los niños para aprender? ¿Qué ocurre cuando el proceso de aprendizaje se convierte en una especie de juego, una aventura llena de curiosidad? ¿No te preguntaste por qué algunos niños parecen devorar el conocimiento con una sonrisa en sus rostros? ¿Y si el entusiasmo y la alegría son los fundamentos que nos faltaban para encender la chispa del aprendizaje? ¿Y si te dijera que aprender no es simplemente una tarea, sino una verdadera pasión que surge cuando seguís tus intereses genuinos? ¿No es momento de reconsiderar cómo enfocamos la educación, permitiendo que el aprendizaje florezca a través del disfrute y de la acción? ¿Qué revelaciones nos depara explorar juntos una escuela donde el amor por aprender sea primordial? De eso y un poco más vamos a hablar hoy en el segundo capítulo de La Escuela que Soñamos. Bueno, en este segundo capítulo vamos a meternos de lleno en el aprendizaje. En definitiva, es un poco el tema que nos convoca, ¿no? ¿Para qué está una escuela si no es para aprender? Decía mi abuelo. Vamos a la escuela a aprender. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo estamos eligiendo aprender? ¿Cómo estamos eligiendo que los niños aprendan en las escuelas? Tal vez venimos de una historia en la que la memorización era la forma de aprender. Tal vez venimos de una historia en la cual se forzaban procesos de aprendizaje. Yo creo que parte de eso, la memorización, el forzar procesos, el que todos aprendan lo mismo al mismo tiempo, es algo de lo que tenemos que empezar a dejar de hacer. Pero principalmente porque todas esas estructuras, esos mecanismos son útiles y agradables para el educador, para la burocracia, pero para el niño no. ¿A qué costo fomentamos un aprendizaje que no se disfruta? Entonces, ¿es posible aprender disfrutando? ¿Qué tendríamos que hacer para que los niños y las niñas estén realmente involucrados en los procesos y no simplemente sean pasivos receptores? De eso hablábamos hace muchos años ya en el documental La Educación Prohibida, así que les voy a compartir un pequeño fragmento de ese trabajo donde algo se decía sobre la naturaleza del aprendizaje. Nosotros no queremos enseñadores, queremos educadores. Eso es fácil. Lo que es difícil es ayudar a producir el normal desarrollo de una persona. Si yo quiero hacer eso, lo primero que tengo que conocer es al ser humano intrínseco. ¿Qué potencialidades trae? ¿A qué edades trae qué potencialidades? Pero no sigue al niño, no está observando al niño. No conoce realmente al niño, a cada uno particularmente, sino que conoce mucho la teoría. Entonces es como que un adulto que sabe lo que debe hacer el niño, pero está ciego un poquito hacia la realidad. O sea, el centro de esta educación es el niño. Entonces, sí está pensada desde cuáles son sus necesidades, no desde cuáles son las necesidades nuestras como adultos. Los chicos desde que nacen con esa capacidad de crear. Son creativos y observadores y curiosos. Y en la escuela pueden pasar dos cosas: que se acompañe ese proceso y se propicien actividades para desarrollar esa capacidad, o se la frustre. De eso hablaba un poquito La Educación Prohibida a propósito del aprendizaje. Ahora, durante todo este recorrido, que van más de 10 años de conocer y de investigar experiencias educativas alternativas, me encontré con una gran variedad de formas distintas de entender el aprendizaje. Entonces, vamos de a una, con algunas. En primer lugar, las experiencias no tradicionales se lanzan a buscar
que los niños disfruten del aprendizaje. Es decir, que puedan aprender hasta viviéndolo como un juego, viviéndolo como una experiencia placentera. Entonces, hay una corriente muy grande que es justamente la del aprendizaje lúdico, de poder transformar cualquier instancia de aprendizaje en un juego. Se le llama la gamificación del aprendizaje. Pero solo con vivirlo como juego tal vez no alcanza. Hay algunos que le suman un elemento más, y es el hecho del interés. Es decir, no solamente aprendo porque estoy jugando. Puede ser que a veces no sienta el deseo de estar jugando o no sea el juego la forma en la que me relacione con el aprendizaje, pero sí mi interés, sí es algo que me convoca, que me llama. Entonces, ¿cómo podríamos lograr que en el aula aprendamos lo que nos interesa? Bueno, partiendo de los intereses de los niños y las niñas, partiendo de lo que cada uno y cada una pone sobre la mesa a la hora de observar. En muchas escuelas del mundo, en Finlandia, por ejemplo, muchas de las estructuras pedagógicas están orientadas primero a atender los intereses de los estudiantes y a partir de ahí construir proyectos de investigación, grupos de estudio, dinámicas propias, digamos, de gestión de estos intereses que los niños ya tienen. Tenemos esta idea de que los niños no quieren aprender, pero lo cierto es que ellos tienen muchas ganas de aprender. El tema es que no quieren aprender lo que nosotros tenemos ganas de enseñarles. Entonces, démosle la vuelta, es lo que dicen muchas de estas escuelas. Partamos de lo que los niños quieren aprender y vayamos acercando esos conocimientos que enriquecen el aprendizaje de esa temática, de ese área. Si les preguntamos, nos vamos a dar muy rápidamente cuenta que los temas que en general en la primaria, en la escuela primaria, los niños quieren aprender, son compatibles con los que la escuela primaria tiene para enseñarles. Pero tal vez de otra manera, tal vez desde otro lugar, tal vez desde otro origen parte el deseo de aprendizaje. Ya aparece otro elemento interesante que tiene que ver con la motivación. Hay algo que llamamos la motivación intrínseca, que es muy distinta a la motivación extrínseca, es decir, la motivación que viene de afuera. Yo puedo tratar de que los niños aprendan determinada cosa porque los convoco, los invito, les digo, sí, por favor, pensemos esto, mirá qué interesante esto. Pero también puedo escuchar a esa motivación que viene de adentro, que realmente surge o de una experiencia personal o de un familiar que recomendó un tema, de un abuelo, de una abuela, de algo que tiene que ver con lo que les nace de lo más adentro de sí mismos. Esa motivación intrínseca está muy asociada a una palabra que nosotros a veces los adultos usamos y es el entusiasmo. Entusiasmo en su raíz significa con Dios adentro. Es esta idea de sentirse completamente atravesado y apasionado por lo que estamos haciendo. Entonces, ¿no sería esa la forma de aprender? Yo estoy convencido de que la manera de aprender con entusiasmo es partiendo de los intereses y de las motivaciones internas de los niños y también acercando temáticas que tienen que ver con su realidad. Entonces eso nos lleva a un cuarto elemento que es el aprendizaje contextual. Logremos y busquemos enseñar y transmitir cosas o generar propuestas de aprendizaje que tengan que ver con la realidad de esos niños y esas niñas, en ese lugar, en ese momento histórico. Entonces a veces yo puedo tener planificada mi clase, mi búsqueda, puedo tener mi cuento o mi libro, pero si cuando llego aparece y emerge una temática por algo que el grupo está pidiendo, hay que seguir por ese lugar y poder frenar y hacer a un lado esa planificación para poder seguir por el interés genuino que aparece, que tiene que ver con el contexto, que tiene que ver con la realidad de esos niños y esas niñas. Entonces, la pregunta tal vez más fuerte es, ¿cuánto tiempo de vida les estamos invitando a desperdiciar a los niños por enseñarle cosas que no les interesan, que no los apasionan, que no disfrutan? Con esto quiero cerrar con un pequeño relato, un pequeño cuento que si no me equivoco lo recopiló Jorge Bucay en uno de sus libros, pero que tiene que ver con esto, con preguntarnos la cantidad de tiempo que hacemos que los niños pasen por una escuela para que aprendan cosas que no les interesan. Entonces, con esto me despido. Los espero en el próximo capítulo de La Escuela que Soñamos y aquí va. Había una vez un viajero que se dedicaba a recorrer infinidad de países y que llegó un día a un pequeño pueblo. Paseando por sus calles, preguntó a sus habitantes por algún lugar hermoso que visitar, algún sitio emblemático, característico que mereciera la pena ver. Todos le dijeron que visite el cementerio. Así fue que, un tanto asombrado, se dirigió al cementerio. Una vez allí, recorrió las lápidas y las leyó atentamente.
Y de inmediato llamó la atención las fechas. Una decía 10 años, otra decía 5 años y 5 meses, otra decía 15 años, 7 meses y 8 días, 25 años y 2 meses, 3 años y 4 días. La extrañeza y la tristeza lo embargaron. Es que había una especie de maldición en aquel pueblo, porque esos habitantes fallecían tan jóvenes, incluso de niños, la gran mayoría. Tan asombrado estaba que fue a buscar al sepulturero y le dijo: ¿qué ocurre en este pueblo, buen hombre? ¿Por qué la gente muere tan joven? ¿Acaso entierran a los difuntos mayores en otro lugar? El sepulturero sonrió y le dijo: no, señor. Este pueblo contamos el tiempo que vivimos de una manera diferente. Para nosotros, el tiempo que cada uno ha vivido es el que ha disfrutado, pero que ha disfrutado de verdad. Y le explicó que en aquel lugar todo el mundo tenía por costumbre anotar en un cuaderno los momentos felices que había vivido. El primer beso, el primer amor, la fiesta con sus amigos. Al morir, se realizaba la suma y se ponía en la lápida de cada uno de ellos el tiempo total. Así se recordaba el tiempo de esas personas que habían vivido realmente felices. En este pueblo pensamos que el tiempo intensamente disfrutado es el tiempo verdaderamente vivido, decían.